el pasado 27 de febrero, que lo hemos comentado aquí en la radio, y que se ha conmemorado el Día Mundial de la Anosmia. ¿Qué es la anosmia? Dijimos, queremos aprender un poco más acerca del tema. Y bueno, hemos contactado, y que agradecemos por su tiempo, para hablar con algún profesional dedicado al tema, y para nosotros tenerla a ella como profesional para hablar del tema, para nosotros va a ser un placer. Nos vamos a poner en contacto con la doctora Dalma Álvarez Burgos, quien es médica especialista en otorrinolaringología, que entre otras cuestiones integra el staff de médicos del Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba. Y bueno, vamos a hablar sobre este tema, así que ya la tenemos en contacto y vamos a charlar para aprender un poco más acerca de qué es la anosmia. La vamos a saludar primero. Dalma, antes que nada, muy buenos días, bienvenida a la radio. Hola Martín, bueno, muchas gracias. La verdad que me sorprendió que me contacten para hablar sobre este tema. No es un tema que habitualmente la gente lo use, digamos, en estos espacios, pero me parece que es súper importante que lo sepamos, que eduquemos. Así que bueno, un placer poder charlar un ratito con vos y también indirectamente con toda la comunidad de Moldes. Mirá, Dalma, pensamos que se hablaba más de este tema. Pensamos que era un tema que se hablaba más, de lo que es no tener olfato o tener... Mira, en realidad ni los otorrinos hablábamos de esto. Ajá, En mi formación, digamos, como otorrino, el tema del olfato siempre fue algo muy secundario, es decir, se hablaba por ahí de las enfermedades que generaban alteraciones en el olfato, pero no puntualmente del olfato como una enfermedad y una entidad única. De hecho, imagínate que la pandemia hizo que nuestros consultorios se llenen de personas con alteraciones en el olfato y que nosotros nos veamos obligados a crear una unidad. Es decir, uh-huh. de escucharlo así, de sí, comentarle al paciente algo sin mucho más, de un momento para otro ahora tenemos una unidad de olfato e investigamos el olfato. Es decir, el olfato, inclusive previo antes al COVID, siempre fue. Ahí está, ¿eh? Vamos a ver si podemos estar... Ahí está. Se ¿Se había escucha? cortado. Sí, volvé 10, 15 segundos atrás lo que dijiste, que fue muy importante y justo se cortó. Bien, siempre, más allá, digamos, de que no lo estudiábamos puntualmente, Sí. el olfato para nosotros siempre estuvo. Y hay, digamos, un artículo muy antiguo, pero que a mí me gusta y por ahí es el que uso mucho ahora en el consultorio para educar al paciente, que como todos los órganos de los sentidos del cuerpo, son los responsables y los encargados de los recuerdos y las emociones Ajá. que el olfato está muy asociado al recuerdo. Vos entrás a la radio seguramente y la radio tiene un olor en especial Sí. y eso hace que te recuerde tal cosa. O el famoso olor a tierra mojada, por ejemplo. El olor a tierra mojada, a la comida de la abuela, Sí. el olor a la casa paterna, materna y demás, a la escuela, a la tiza. Bueno, entonces, digamos, este estudio habla de que el ser humano recuerda el 1% con lo que toca, Uh-huh. el 2% con lo que escucha, el 5% con lo que ve, el 15% con lo que prueba y el 35% con lo que olemos. Ajá. Mirá qué importante que es el Sí. olfato para generar nuestra historicidad de recuerdos. Y eso, en realidad, en la pandemia se empezó a ver mucho. Hay otra cosa, hay como una curiosidad muy, que para mí es lo que hace que me apasione, digamos, hablar sobre esto, que el sentido del olfato es el único sentido que no pasa en nuestro cerebro por áreas de conciencia. Se va directamente al área de las emociones y recuerdos. Por eso es tan importante para nosotros oler. Uno por ahí no se da cuenta, pero en el mismo niño, digamos, en el desarrollo, usa el sentido del olfato como un gran aliado para empezar a experimentar y a conocer. Entonces, considero que sí, era más importante de lo que los otorrinos pensábamos. Y sin duda, Sí. y sin duda que en la era post-COVID esto hizo que nosotros nos sentemos a estudiar un poco más. Te iba a preguntar justo eso, ¿no? Que el COVID marcó un antes y un después en el sentido de que por ahí está mucha gente. Una de las secuelas del COVID fue la pérdida o disminución de su olfato. Totalmente. Ponele,
antes, en la era pre-COVID, la Organización Mundial de la Salud hablaba que el 5% de la población mundial tenía alteraciones en el olfato. Bien. Actualmente todavía se desconoce ese número, pero sinceramente creo que ha cuadruplicado ese valor, sin duda. Hoy es una consulta que es muy frecuente. Sí, lo más importante, digamos, para todos es entender que para poder recuperar el olfato, generalmente cuando el olfato se ve alterado por infecciones virales, como el COVID, previo al COVID había un montón de cuadros de rinitis y gripes, digamos, como, Ujú. como el que produce influenza, que generaban cambios en el olfato. De hecho, la principal causa de pérdida en el olfato en la comunidad pre-COVID son infecciones virales, digamos, virus comunes que andan en el ambiente. Sí. Eso genera como un cambio químico en el sector en donde escuchamos que es a esta altura, en la parte alta, digamos, de la fosa nasal está nuestra área olfatoria, que hacíamos que por cambios en un moco que está ahí, que es el que nos hace que la explosión química se produzca y nosotros podamos oler, se producen como las alteraciones climáticas, digamos, ahí, y eso hace que nosotros ya no podamos tener esa explosión de olores y oler. Ajá. Generalmente, o sea, en la mayor cantidad de infecciones virales, el olfato, esa pérdida de olfato es reversible. Una vez que el virus cumple su sitio y su ciclo y muere, el olfato se reconstituye. Ujú. El tema es que, bueno, se ha visto principalmente con el COVID que eso no pasaba. Entonces, ¿qué era lo que nosotros empezamos a educar en la población? Y de hecho acá está como la parte educativa para todos. Frente a pérdida de olfato en cualquier infección viral común, es fundamental consultar antes después del mes de la pérdida, no más de eso, ¿sí? O sea, desde que uno tiene una infección viral, tenés como un mes para expectar. Ujú. Generalmente el olfato se recupera solo una vez que la fosa nasal se descongestionó, que ya no hay obstrucción nasal, que no hay moco y demás. Si pasado ese mes el olfato no se recuperó, bueno, es momento que vayas a una consulta con un otorrino, porque en caso de que tus fosas nasales ya estén libres, sin moco, sin inflamación, y tu olfato no se recuperó, debes iniciar rápidamente algo que se llama reentrenamiento olfatorio, Ajá. ¿sí? Que es algo que es algo ambulatorio, que el paciente lo hace en su casa, que habitualmente dura en 3 meses, y lo que nosotros buscamos es reaprender un sentido perdido. Eso se hace con fragancias del hogar, que el paciente va entrenando, y de esa manera logramos recuperar olfato. Bien. Hablamos de la anosmia, ¿no? Eh, Ujú. Vamos a hacer la pregunta, ¿viste? De entrada como para el diccionario, para el resumen, ¿viste? Que lo tiramos ahí en el Instagram para la gente que está escuchando. ¿Qué es la anosmia, para empezar? Es la pérdida total del olfato. Eso, lisa y llanamente. Exactamente, lisa y llanamente. De un momento para otro no huelo más. Bien. Estos casos que se han registrado en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, en el COVID, que ha sido un determinante por ahí de la pérdida del olfato, ¿se lo denomina anosmia también? Sí, hay varios, obviamente que muchas veces el paciente viene y dice, tengo anosmia, no huelo nada. Y luego, después de hacer pruebas, algo que se llama olfatometría, en donde yo puedo medir en realidad qué es lo que huele o no, empezamos a ver que por ahí en realidad la definición más acorde para ese paciente es otra. Generalmente el paciente puede tener hiposmia, que es la disminución de la intensidad. Eso es muy frecuente en los pacientes ancianos, adultos mayores, por una cuestión de envejecimiento de neuronas a esta altura. O sea, pasa que cuando una persona empieza como a envejecer, pierde ese umbral, ya no huele tanto como antes, por ahí eso es frecuente. Sí. También puede tener algo que se llama parosmia,
que es como la alteración, que por ahí yo creo que la parosmia ha sido uno de los síntomas inclusive más frecuentes. Asociamos la anosmia al COVID, pero en realidad el paciente con COVID viene con otros síntomas. Ujú. Pero bueno, está bueno, yo creo que ya el hecho de que haya un día para visibilizar algo, ya llámalo como quieras, pero está bien. Está bueno. Entonces está la parosmia, que es como esta alteración, el hecho de que yo agarre un limón y sienta olor a podrido, por ejemplo, que eso por ahí era muy típico del COVID, la gente venía y me decía, siento olor a metálico, a azufre, siento olor a podrido. Ujú. También tenemos la hiperosmia, que es como una sensación aumentada, digamos, en el umbral. Eso por ahí es uno de los síntomas más difíciles. Eso la verdad que es un reto médico porque en realidad muchas veces tiene que ver con algo neuronal y muchas veces no se logra mucho con el entrenamiento olfatorio, pero en consideración esos son como los conceptos a saber. Bien. Doctora, ¿hay personas que han nacido sin olfato? Hay personas que han nacido sin olfato, eso generalmente está asociado con un no desarrollo completo de lo que es el bulbo olfatorio. Sí. El olfato tiene como particularidades. Es el único, es digamos un sentido en donde sus neuronas, porque para poder oler hay como un proceso de conexión neuronal que hace que la sustancia que uno huele llegue al cerebro, es un estímulo químico que se convierte en un estímulo eléctrico. Y muchas veces, como son neuronas que están fuera del cerebro, porque como yo les expliqué, están en la parte superior de las fosas nasales, muchos niños nacen con poco desarrollo de esa área, e inclusive yo creo que es una causa muy frecuente porque la estructura olfatoria es una estructura que está suspendida, digamos, en el espacio, es Ujú. móvil, algo muy Ajá. flashero, ¿no? Pero es una estructura móvil. Entonces es muy frecuente en el niño, en la experiencia de empezar a caminar, que se cae tantas veces, muchas veces en esas caídas, que es súper frecuente de chicos jóvenes que vienen a la consulta y ellos cuentan, yo nunca olí. Entonces vos le decís, y a ver, tú tuviste caídas, y por ahí, mi mamá me dijo que un día me caí de frente. Bueno, muchas veces esos microtraumas o caídas hacen como que esos filetes neuronales chiquititos que están en el techo de la fosa nasal se rompan. Y eso Ujú. ya genera una desconexión, y es muy frecuente que sí, que hayan personas que directamente no hayan desarrollado el olfato. En ese tipo de casos es muy difícil recuperarlo. Ajá. Se considera que la pérdida de olfato generada más de un año, o sea, una persona que tenga una alteración de más de un año es casi imposible que la recupere. Por eso es tan importante actuar rápidamente. Después de ese mes, hacer algo. Lo mismo es algo que se ve muy frecuente en las caídas de moto. Ajá. El mismo traumatismo o caídas en donde uno pega de frente o algún accidente deportivo hace que estos filetitos nerviosos se puedan romper, y por eso también es muy importante en esos casos estar atentos y consultar. Obviamente que lo ideal es que lo más precoz, digamos, sea no más del mes de la afección. Los tratamientos para tratar de recuperar, por así decirlo, ¿no? El olfato, ¿son todos tratamientos de entrenamiento o también se llega a algún caso, a recurrir a cirugía para... No, en los casos de pérdida auditiva en la adultez principalmente son de entrenamiento olfatorio. Sí es fundamental, primero, que como médica yo me asegure que la sustancia odorífera va a llegar a Ujú. la zona en donde tiene que ser procesada. Entonces, siempre se trata, digamos, y se intenta tener las fosas nasales lo más despejada posible, que haya un tabique nasal recto, que haga que el aire llegue hasta ahí, que no haya inflamación, que no haya moco.
uno usa spray nasales, uno utiliza corticoides tópicos como para optimizar el ambiente. Ujú. Y muchas veces también en algunos casos suelo usar la vitamina A y también un regenerante de las vainas de mielinas de las neuronas. Todo eso a mí me ayuda a reestimular, como quien dice, a que neuronalmente eso se pueda reparar. Pero sin duda que al ser un sentido, la experiencia, el entrenamiento, el reaprender algo, es lo más importante. Entonces, es fundamental, digamos, que el paciente primero se comprometa con su dolencia, que empiece a practicar, que lo haga de una manera muy ameno. Son entrenamientos que no duran más de 15 minutos, con cosas que el paciente ayuda a construirlo. Y bueno, yo creo que eso es súper importante. Por otro lado, también toda esta nueva era, digamos, en donde el olfato sí se ha convertido en algo importante, hizo que el olfato también se use no en aspectos médicos. Ujú. Y hay algo que que está muy de moda y la verdad que es muy interesante, que es el marketing olfatorio. Ajá, ¿cómo es eso? Eso está muy bueno también para toda la gente, porque yo creo que es aplicado para toda la gente. Sí. Es algo que empecé a hacer en un emprendimiento personal, que la verdad que lo súper recomiendo para que lo hagan, sacándolo el aspecto médico, pasamos a otra cosa, que básicamente tiene que ver con eso, con la identidad olfatoria de una marca, de un lugar. Es súper importante, digamos, el hecho de entrar a espacios, todo lo que nos haga oler bien nos hace sentir bien. Acostarte en una cama que tiene un buen olorcito, digamos, entrar a tu casa, sentir un rico olor, eso nos hace que arranquemos el día más contentos, que nos sintamos más a gusto, digamos, en ese Ujú. lugar. Y por ende es muy importante en cualquier emprendimiento, sea un local de ropa, un bar y demás, que estemos atentos a cómo huele ese lugar, porque recuerden que el 35% de ese olfato es lo que hace que nosotros recordemos esa experiencia como algo lindo y querramos revivirla. Bien. Y que el marketing olfatorio es algo que está súper de moda y creo que todos podemos jugar con eso y está buenísimo. Ahí está. Después de ahí en más, que cada uno pelea su creatividad con el marketing olfatorio, cómo lo puede aplicar. ¿No? Exactamente, por ejemplo, si uno vende ropa, lo más importante es tener un olor a ropa limpia, y hay Sí. muchos olores que nos abundan que tienen que ver con eso. Si uno tiene un espacio para estar sentado que huela a ambientes de madera y cosas y aspectos que hagan, que me recuerden a zonas en donde me gustaban estar y eso hace que la gente va a querer permanecer en ese lugar. Qué bueno, qué bueno. Mira, acabo de entrar acá a un Instagram que es ornitorrin.ga. Ornitorrin.ga, muy Que, bien. claro, punto ga, ¿no? Ahí está. Ese es mi Instagram. Bueno, la pandemia hizo también que los médicos tengamos que ayornarnos. A partir de ahí empecé a construir mi Instagram profesional, como yo le llamo. Bien. Ahí me pueden encontrar y bueno, y siempre estoy subiendo información y cosas que me parecen útiles para todos. Me pareció interesante, digo, más del 20% de la población sufre disfunción olfatoria. Sí, Es un buen número, es un hoy número importante. es un número muy importante. Hoy es un número muy importante. Ujú. Y Aparte, disculpame, sí, aparte todo lo que trae aparejado el no oler, o sea, hay algo, yo creo que hay una de las cosas más importantes que es el miedo a las personas, por ejemplo, a no sentir una pérdida de gas. sí. Eh, Porque el olfato también nos hace detectar alertas, cuando algo se está quemando, cuando hay un olor a plástico quemado, uno va, Ujú. digamos, en el auto y dice, para ahí un olor a... Bueno, y una de las angustias más importantes, porque la verdad que es muy angustiante para muchos, tiene que ver con eso, el no detectar alertas que puedan llegar a afectar o poner en riesgo mi vida. Y eso también en algunos casos hay que abordarlo en aspectos Ujú. psicológicos y con un psicólogo que me ayuda muchas veces a poder manejar la ansiedad
y la angustia de esa persona por no saber si va a volver a sentir Ujú. ese olor. En las consultas que te han llegado, ¿has podido indagar en las personas de cómo los afecta en su vida cotidiana, en la relación con el otro? Totalmente. Como los puntos más importantes, primero es eso, tienen miedo a no detectar, por ejemplo, una pérdida de gas. Ajá. Segundo, a oler mal. Dicen, yo, Dalma, no siento al final si tengo olor, si me emano dolor de mi cuerpo. Eso es. Y el tercero es el no sentir algo que le guste. Bueno, Ajá. ejemplo, viene un paciente y me dice, mire, doctora, yo me encanta el asado y no sentir el olor al asado ahora es algo que me está volviendo loco porque yo trabajo un montón y en realidad lo que comparto es el asado con mis amigos. Yo soy el asador y ahora no lo puedo hacer. Bien. Las tres por ahí afecciones son las más, son las tres cosas que más frecuentemente el paciente me dice y es lo más lógico. Sí, Yo sí, ahí sí. nomás digo, sí, obvio, o sea, es súper lógico que tengas miedo de tener algún olor extraño de tu cuerpo. No sentir el olor, hay estudios que hablan vamos a curiosidades Sí, ahora, pero vamos. hay un estudio que habla que la verdad que es muy simpático el estudio, porque habla de que cuando una persona se enamora o establece una relación con alguien, no solamente te gusta esa persona, sino que también te gusta su olor. Ajá. Ay, como que tu pareja tiene un olor en especial. Mira. Y dice que una de las cosas que más se comprobó y se supo es que cuando la persona ya no te gusta o ya hay algo en la pareja que no está funcionando, ese olor ya no te gusta, ese olor ahora te molesta. Ajá. Bueno, y hay muchas personas que vienen también y dicen, o sea, como que esto de no siento el deseo sexual, no tengo ganas de estar con mi pareja, y bueno, Ujú. y eso tiene que ver con ese olor, ese olfato que ya no se está sintiendo para el otro. Bien, mira, nosotros justamente acá Súper amplio, en la súper radio, amplio el olfato. sí, súper amplio. Mira, tenemos un amigo hasta acá trajo, fue a comprar a la química un desodorante de ambiente, ¿no? Y todos los que han entrado hasta el momento, hasta el día de hoy, dicen, che, qué rico olor, qué rico olor. Es bambú, ¿viste? Por ejemplo. Está Pero todos bueno. vienen y te dicen, che, no, no, Ahí no, no hay un me... marketing olfatorio, denle Claro, bola. claro, pero todos coinciden en lo mismo, ¿viste? Que les gusta la misma fragancia, ¿viste? Como bambú, ¿viste? Y todos vienen y te dicen, che, qué lindo, qué agradable, ¿viste? Como que... Es fundamental. Y más, las radios no suelen tener ricos olores, lo voy a decir. No, es verdad. O sea, digamos, he andado por algunas radios una vez y no suelen tener rico olor. Así que una radio tenga rico olor, la verdad que le suma puntos. Vamos, estábamos preocupados por eso, entonces vamos por ahí, vamos por ahí. Si no está, no había, vamos a tratar de que haya. Así que, mira vos, bueno, interesante. Que haya siempre Bien. porque es importante. No, pero te preguntaba, por ejemplo, que en las relaciones sociales, ¿viste? De decir, che, no lees que se está quemando. Y Súper frecuente. Hay genera mucha. hasta peleas, digo, con el otro. Exactamente, es muy difícil entenderlo muchas veces. Claro. Yo siempre, una de las cosas que aclaro, así como aclaramos también en el paciente que no escucha bien, que la persona lo puede explicar, decir, che, bueno, mira, como el que no escucha dice, hablame más fuerte, bueno, el que tiene alteraciones en el olfato puede avisar, bueno, a ver, mira, estoy pasando por este momento, yo no vuelo. Entonces, si vos Bien. llegás a sentir algo de esto, por favor avísamelo. El reconocer y comprometerse también con su enfermedad, para nosotros los médicos es súper importante porque ayuda a que el paciente se comprometa en el entrenamiento, que por ahí es lo más difícil de mantener. Perfecto, perfecto. Bueno, para que los sigan en Instagram, para que te sigan en Instagram en ornitorrin.ga, ahí hay un título que dice entrenamiento olfatorio. Ahí están todos mis tips. Bien, ¿tiene un tips ahí para tirarnos ahora en ese sentido, para poder recuperar o por lo menos volver a disponerse a oler como... Sí, ponele, a mí me pasa que yo, como te contaba fuera de esta nota, Sí, que yo trabajo en La Pampa porque sí, soy de allá, entonces me pasa que muchas veces me escriben por el Instagram, Dalma, hace tanto tiempo, bueno, arranca con esto. Lo que yo recomiendo es que podamos hacer entre frasquitos que se cierren herméticamente, no más de 4 fragancias. Siempre recomiendo cosas que hayan en la casa, limón, café, vinagre, algún químico como el Pinolux o no sé, digamos una lavandina,
y lo que hago es que la persona empiece a practicar, que lo haga primero con cada fosa nasal, Ujú. porque otro tema es que no olemos igual de cada fosa nasal. Ah, pero cuántas Cada cosas. vez más temas, Sí, pero voy a ir impresionante. reforzando, que uno practique primero de cada fosa nasal con como impulsos cortitos Sí. y luego lo haga de ambas fosas nasales. La idea, cuando uno empieza a hacer la acción de oler, por más que no huela, es poder conectar con algo que se llama memoria olfatoria. Es decir, las personas no huelen, pero recuerdan en su memoria olfatoria, en su área de procesamiento central, cómo es ese aroma. Y lo que nosotros en el entrenamiento debemos lograr es reconectar el acto de oler eso con lo que nosotros recordamos que es esa fragancia. Entonces, lo más importante es que practiquen, o sea, generalmente siempre hago que practiquen con una y hasta no sentirla no pasen a la otra, pero la idea es practicar, practicar y practicarlo e intentar volver a reconectar con eso que nosotros recordamos de ese aroma. Bien, ante cualquier inquietud o consulta, duda, que ante una sensación de que no tenés olfato, que siempre es mejor ir y consultar antes que no hacerlo, ¿no? A un otorrino, por ejemplo. Sí, uno puede esperar, tampoco tiene que tener una alergia y salir corriendo. Sí, Como te digo, ese tiempo es no más de un mes. ¿Sí? bien, Entonces, si yo tuve una gripe común, o sea, se me tapó mi nariz y eso no dura más de un mes, esa pérdida olfatoria, o a los 15 días recupero, a los 20 días recupero, no pasa nada. El tema es cuando hace un mes que tuve una gripe y todavía no recuperé. bien. Ahí sí, ornitorringa, Ahí está. tiquiti Y y te lo saca hace. todas las dudas, aparte, porque podés sacarte la duda como y después de tu última ir a la consulta. Pero ahí tenés un montón de tips previos para ver Por si lo se menos puede en tu surgir. casa empezar a practicar hasta que Qué bueno. puedas